Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Muy buenas noches. Bienvenido Fernando Yáñez, nuestro invitado en esta oportunidad. Saber Sin Fin, el programa que se emite desde Uruguay todos los miércoles, hashtag Poesía a las 8. En esta ocasión no vamos a tener la presencia de Abel Pérez Rojas, el director de Saber Sin Fin y el coordinador y organizador de todas estas actividades, y que es nuestro respaldo para quienes contribuimos con el programa. En esta ocasión tenemos invitado a Fernando Yáñez, a quien le damos las muy buenas noches. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias, Jorge. Realmente un placer estar aquí. Me resulta muy interesante y muy atractiva la tarea que están desarrollando, difundiendo todas estas cosas. Y bueno, estoy a las órdenes para lo que te parezca necesario que conteste o que te cuente. No sé. Bien. Antes de presentarte, quiero decir que en esta ocasión este programa va a estar retransmitido por Sintonía 23 Radio de Chile. Fernando Yáñez, quien nos acompaña esta noche, es una persona de muy larga trayectoria, fundamentalmente músico, pero también ha sido gestor, ha trabajado en la gestión cultural. Es un profesional independiente, desde 1970 está activamente trabajando en el terreno de la música, ha tenido participación en cursos, eventos, congresos, ha sido coordinador del área de música del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, además integrado la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Ha sido además integrante de la Comisión de Patrimonio Cultural, donde realizó su gestión en los últimos 5 años, de 2015 a 2020, y tiene una discografía gigante, porque desde 1970 hasta nuestros días ha estado trabajando ya desde el punto de vista de la integración de grupos, haciendo además, no menciono porque es una barbaridad de títulos que tengo por aquí, 1970, Hacia el Sol, El Grupo, De Mis Pagos, Los Eduardos, Contraviento, banda que él mismo integró, hasta música para teatro y cine, la integración junto a Susana Bosch en la producción de distintos tipos de espectáculos y de música, Choco Collage, Periconcito, Canciones Chiquitas con Susana Bosch. Pero además, en este caso, y el motivo que desencadenó esta reunión de hoy, es que Fernando publicó recientemente, se llama Los Trabajos y los Días, título que tiene esta reunión de esta noche, un libro en el que hay una biografía muy peculiar, y la peculiaridad está en que, tratándose de una reconstrucción personal, de la historia personal, se abre una visión de la historia de nuestro país, de la actividad cultural en nuestro país, sino también el que tiene que ver con la historia de su propia familia, en particular de su padre, que fue Rubén Yáñez, un excelso actor y productor de teatro. De manera que sobre estos temas, la música de Fernando y la publicación de este libro. Bueno, es decir, una presentación profusa la tuya, ¿no? Creo que en realidad, digo, el libro obedece, la existencia del libro obedece a una vieja tradición de la familia y a una preocupación constante que siempre mi padre trató de inculcarnos, mucho más incluso que el amor al arte y a la cultura, que
que eso nos fue dado por añadidura. En realidad la preocupación de nuestro padre era que entendiéramos que el que no sabe, él decía, el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va, que es un dicho popular, pero agregaba, yo siempre digo, de su propia cosecha, le agregaba, a ese lo lleva, ¿no? Como diciendo, no es el dueño de su propia ruta, ¿verdad? Y un día estaba leyendo un libro de Saramago, unos apuntes de Saramago que Saramago hace para un blog que tiene, o que tenía, digamos, verano, y se llama Cuadernos. Creo que hay 2 ediciones, Cuadernos y Cuadernos 1, que son los apuntes que él hacía para las publicaciones que posteriormente hacía en su blog. Y en un momento dice, somos nuestra memoria y lo que nuestra memoria ha hecho de nosotros. Sin nuestra memoria no seríamos nada. Y eso, digamos, tuvo un impacto fuerte en mí, además reforzando todo esto que yo te comentaba de la preocupación de mi padre por ese tema. Y revisando me empecé a dar cuenta de que, bueno, de que la vida me había llevado por algunos caminos y me había hecho conocer a alguna gente y que todo eso valía la pena ser compartido de alguna forma con todo aquel que le interesara. El libro no tiene, lógicamente, tú lo dijiste bien, yo creo que soy más músico que otra cosa, o más bien soy un hombre, digamos, preocupado por los temas de la cultura en general, pero no me considero un escritor, no me considero un historiador. Creo que el libro es una manera de compartir con la gente que le interese un montón de vivencias que para mí son importantes, gratas o no, pero importantes todas, como una forma de, digamos, de contribuir con este tema, ¿no? La comprensión de que el que no sabe de dónde viene no sabe de dónde va. En países como el nuestro, o como los nuestros de esta América tan sufrida a veces, muchas veces cuando hablamos de memoria siempre cargamos las tintas en los horrores del terrorismo de Estado o cosas de ese tipo y cosas que se han tratado de ocultar. Y está muy bien, pero creo que va mucho más allá que eso el tema de la memoria. La memoria es el material esencial para la construcción del futuro. Por lo tanto, nos parece que su ejercicio permanente es condición sine qua non para construir el futuro que queremos. Fernando, antes de comenzar a hablar sobre el libro, para quienes estén escuchando ahora o vayan a escuchar más adelante, porque esa es la característica que tienen estos programas digitales que permanecen y se ven mucho más después que ahora, y sobre todo para quienes estén integrándose a escucharnos desde México, debemos recordar que Rubén Yáñez fue un actor uruguayo que integró el elenco de El Galpón, el teatro, que en el momento del exilio se radicó en México, donde tuvo una experiencia formidable por la recepción y el apoyo que tuvo en el país mexicano. Por una parte, hacer esta identificación inicial y por otra, decir que Fernando Yáñez es hijo de Rubén Yáñez, el actor, pero también de otra intelectual de fuste en nuestro país, Lilia Ramos, que fue una profesora, también lo fue Rubén Yáñez, fue profesor de formación docente, pero Lilia Ramos tuvo un desempeño en el mundo de la filosofía en nuestro país destacado en distintas funciones que ocupó, tanto en la educación superior como en la educación media e incluso en la educación privada en sus últimos años. Quisiera proponerte, Fernando, antes de comenzar nuestra conversación sobre los trabajos y los días, y ya te dejo planteada la pregunta, ¿por qué ese título tan peculiar y no tan desconocido en la historia de la humanidad? Te propongo escuchar una canción que tú luego identificarás como corresponde. Si me perdonás, antes de la canción quisiera decir una cosa, porque ya que trajiste a colación el tema de México, era una idea que yo ya tenía instalada en mi cabeza
no dejar pasar este tema, el hecho de estar hablando en un lugar donde, digamos, el vínculo, si bien hoy la internet permite que este trabajo que estamos haciendo pueda ser visto en distintas partes del mundo, es decir, al tener su origen y su punto fuerte ahí en México, en Puebla, quería hacer especial referencia a mi agradecimiento y el agradecimiento que toda nuestra familia tiene con México por haber sido el país que cobijó a mi padre durante su exilio, durante la dictadura militar uruguaya, ¿no? Yo he estado en México varias veces, tengo un hermano mexicano, Álvaro, ¿verdad?, con el cual discutimos cuando hay partidos de fútbol, por ejemplo, porque hincha por la selección mexicana, a pesar de que ahora vive en Uruguay. Pero digo, México es un país que me impactó muchísimo porque yo uno de mis primeros viajes fue a México a visitar a mi padre, y hasta ese momento yo había salido muy poco del Río de la Plata. Y el Río de la Plata es muy eurocentrista, tenemos la vista puesta siempre en Francia, los países culturalmente funcionamos muy así, y ese baño de México fue importantísimo para mí, para entender que pertenecemos a un continente de una variedad y una diversidad riquísima y con una producción cultural que realmente debe tener algunos otros ejemplos en África, en otros lugares así, pero es de una riqueza realmente imponente, y México especialmente es un país que te sorprende a cada paso y yo qué sé, es de una maravillosidad, digamos, recorrer, digo, desde los lugares más humildes hasta, bueno, Teotihuacán, los lugares, ¿no?, reconocidos mundialmente como elementos arqueológicos, ese tipo. Pero quiero dejar claro que México para nosotros es un país con el cual tenemos una enorme deuda y que queremos mucho. Quería decirlo antes de seguir adelante. Gracias. Es importante que tú lo digas, Fernando, porque no es por conocimiento recibido, sino por vivencias propias que estás dando un testimonio, como otros amigos que han estado también en el programa, que pasaron los años de represión terrible, de dictadura.
llaves para mí. Me entretuve imaginando cosas de ti. Me fui, no sé. Me fui. Y luego de tanto tiempo se me aparece el momento en que sin saber siquiera trajiste la primavera hasta esta noche que no es invierno más. Bueno, Fernando, sin duda que nos convoca, después de escuchar esta canción, hermosa canción de amor, hablar sobre la música, pero no era la idea de comenzar así. Vamos a dedicar la última parte del programa a hablar de tu música, los grupos en los cuales estuviste participando. La pregunta que te había planteado era respecto del libro. ¿Qué es Los trabajos y los días? ¿Por qué ese título que elegiste? Y vayamos armándonos este proceso de explicar lo que has trabajado, lo que has hecho con Los trabajos y los días, que además hay un artículo publicado en Saber Sin Fin que habla sobre este libro. Sí, bueno, es un poco como yo te decía, el estímulo ese del ejercicio de la memoria me llevó a revisar un poco cosas que me pasaron, desde cosas graciosas hasta cosas tremendas, y gente que tuve la oportunidad de conocer sin ningún mérito, digo, especial de mi parte, sino por el hecho de haber tenido la suerte de estar en los lugares que estuve y acceder a la gente. Me puse a revisar eso y me di cuenta de que bueno, de que yo actué con actores de renombre internacional, jugué al truco y toqué con Alfredo Citarrosa, yo qué sé, con Paco Espínola, un autor formidable, me contaba cuentos, Reina Reyes, una docente estupenda, y me pareció que todo eso había generado una serie de anécdotas y de historias que además de ser simplemente el relato de esa historia, también tenían mucho que ver con una forma de ser que tenemos los uruguayos, y una sociedad que ha tenido avatares, pero que en definitiva también a comienzos es decir, durante el siglo pasado y a comienzos del siglo pasado, creo que fue una sociedad muy avanzada para su momento. Mi padre solía decir que él era producto de un Uruguay ejemplar, y se refería a ese Uruguay donde la cultura era una cuestión de acceso ilimitado, donde podía acceder al teatro, a los espectáculos, a la música, al sodre, teníamos un montón de cosas muy a disposición, que después el país fue sufriendo los mismos avatares de todos los países de Latinoamérica, para bien o para mal, y ha crecido en algunos aspectos y ha retrocedido en otros, como lo pasa a todos los países. Entonces, bueno, tomé desde mi infancia o desde antes de mi infancia, porque empiezo relatando algunas cosas de oídas. El primer capítulo se llama así, se llama Hablando de oídas, porque yo no estaba. Relata un poco el vínculo de mis padres, de cómo mis padres se conocieron. Mis padres, los dos, fueron estudiantes de magisterio. En aquella época se terminaba la escuela y se podía elegir la opción de ingresar a los institutos normales inmediatamente de la escuela. O sea, la parte que corresponde a educación secundaria se hacía dentro del instituto normal. Mis dos padres hicieron eso. Los dos se recibieron de maestros, fueron maestros rurales. Después, al poco tiempo, ingresaron al Instituto de Profesores Artigas, que es un instituto de formación docente para profesores de enseñanza secundaria.
Bueno, y ahí continuaron, y siempre vinculados al arte y a la cultura, mi padre al teatro. Este, y todo eso fue generando una serie de cuentos y cosas que, bueno, este, hay que bichar el libro para seguirlas, algunas muy graciosas y otras. Y Justamente, Fernando, perdón que te interrumpo, pero esa reconstrucción histórica que vos hacés, que va desde la década del 50 hasta la dictadura, el periodo de dictadura y después de la dictadura, eh, dos cosas me llamaron mucho la atención. La primera es que, si bien es una autobiografía, el protagonismo del relato que vas haciendo de los hechos históricos no te tiene a ti como protagonista, sino que vas abriendo un poco las, a través de las anécdotas, la visión de un mundo en su diversidad y en su complejidad. Eso por una parte, y por otra parte, lo que me llamó mucho la atención es que en los momentos de mayor tragedia inclusive, no se pierde un hilo de cordura y incluso de humor, porque la ironía y el humor está presente a lo largo de toda la obra, al punto de que muy probablemente mantengamos en el recuerdo, después de leer el libro, anécdotas muy jocosas de tu familia o tuyas propiamente, sin desmerecer los acontecimientos duros que se están trabajando así. Con esto quiero decir que hay como un equilibrio y una reconstrucción no trágica de épocas trágicas, como fue la época de la dictadura. es que dos cosas quiero decirte, Jorge. Una es que yo me cuesta ver el libro como una autobiografía. Yo creo que más bien es el relato de un espectador involucrado, digamos, ¿no? Es decir, yo lo que cuento son cosas que pasaron y que me pasaron a mí, pero de casualidad, por el simple hecho ese de ser el hijo de mi padre, de estar en los lugares donde pude estar. Y con respecto a lo otro, es decir, hago referencia a mí cuando algo explica por qué estoy en ese lugar. Es decir, ¿no? Digo, pero si no, en realidad lo que Por cuento ejemplo, son... cuando rompiste la escenografía. Bueno, por ejemplo, ahí tenés. Es decir, mi padre integraba un grupo de teatro independiente. El teatro independiente se trabajaba en condiciones era muy militante la tarea, era muy, ¿no? Es decir, muy de trabajo, además de las 8 horas diarias de trabajo para ganar el sustento cotidiano, se trabajaba después en el teatro muchísimas horas, sin dormir, y se hacía todo, la escenografía la hacían los mismos actores, todo eso. Y yo andaba por ahí, en general, molestando y generando anécdotas graciosas, ¿no? Como esa, de patear un tarro de pintura a un famoso artista plástico uruguayo que estaba pintando una escenografía en el suelo y le tiré toda la pintura arriba. Pero digo, esos son casi cuentos. Y después, con respecto a lo otro, creo que todos somos conscientes en Uruguay y seguramente en otros países de Latinoamérica también, de lo terrible que han sido las oleadas, de las distintas oleadas represivas en nuestro país, en nuestra América, digamos, en general, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo claro. Yo no lo eludo en el libro, lo cuento a veces con crudeza, pero también cuento cómo dentro de esa situación de agresión permanente por parte de la represión, también sucedían cosas graciosas y cómicas que provocaban la risa. Hay un cuento muy gracioso que cuento que vamos a hacer una breve referencia. Yo a los 16 años, así, el gobierno en aquel momento había decidido aplicar una cosa que existe en la Constitución uruguaya que se llama medidas prontas de seguridad, que es la suspensión de las garantías individuales y por lo tanto se puede llevar detenida a una persona simplemente por su posición. A mí me pasó que por distintas circunstancias me llevaron preso, tenía 16 años. Me llevaron a un cuartel, la cosa era muy tranquila en ese momento, todavía no había empezado la dictadura, era
predictadura, en una situación donde ya estaba todo muy, muy agitado. Y nos sacaban todas las mañanas a levantar la bandera y todas las tardes a bajar la bandera al patio. La bandera se bajaba con un trompetista, un moreno trompetista, soldado, ¿no?, que tocaba bien la trompeta y hacía la diana para bajar la bandera. Un día, el moreno parece que hizo alguna macana y estaba arrestado, y cuando nos llevan de mañana, entre sueños, ¿sí? 6 de la mañana, todos dormidos, éramos muchos, éramos como 30 o 40 en la barraca, nos paran ahí y aparece un blanco con la trompeta y se lleva la trompeta a los labios y empieza a producir unos sonidos absolutamente absurdos que parecían un chancho que estaban carneando, una cosa horrible. A lo cual el oficial, por supuesto, recorría con la fusta la fila y se pegaba en la bota y decía silencio, silencio. Pero era imposible contener la risa para todos los que estábamos presos. Y lo más gracioso de todo es que, bueno, nos devuelven a la barraca y todos que quedamos esperando la función de la noche para la bajada de la bandera. Salimos y cuando vemos salir a los soldados que venían con la bandera, a bajar la bandera y todo eso, vemos al blanco que había tocado la trompeta de mañana que venía, pero con un redoblante colgado en la cintura. No se arriesgaron a hacer un bis del show de la mañana, lo cual provocó muchas más risas todavía de las que había provocado en la mañana la trompeta. Fue muy gracioso, y fue muy gracioso dentro de lo horrible de la situación. Estábamos presos, fue una situación injusta totalmente, presos por hacer nada, ¿no? Por pensar diferente, por haber emitido una opinión, ese tipo de cosas. Fernando, es un balance, sí. No, termina. Que creo que hay un balance entre cosas que son complejas o difíciles de contar o dolorosas y cosas de mucho humor, que tienen humor en sí mismas, aun cuando se desarrollaron en esos momentos tristes para el país, ¿no? Eso no. Te propongo escuchar otra canción. Al final haremos un raconto de lo que hemos ido escuchando. Vos explicarás de qué se trata porque está tu vida musical allí. Escuchamos otra canción entonces, o parte de una de... One day you'll find that I have gone. Yes, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Subastaron en Londres el famoso cuadro de los girasoles de Van Gogh. Fue adquirido por un banco japonés que pagó la friolera de $42 millones. El hecho mereció comentarios de los más diversos en la City, porque la pintura no será exhibida y se usará como reserva financiera. Paradójicamente, Van Gogh murió en la pobreza y loco de amor. Ya no estará más colgando en alguna pared para que todo el mundo los pueda ver. Nunca los verás, ya no los veré. Y no entiendo por qué nadie los verá persiguiendo al sol otra vez. Prisioneros de un banco japonés, buscador del sol en la oscuridad. La trampa una vez más. ¿Quiénes son los dueños de la locura? ¿Quién dice qué precio tiene color? ¿Quién define dónde está la cordura? ¿Quién piensa que el loco fuera Van Gogh? Fernando, no escuchamos el tema completo.
Bien, pero está bien. creo que queda planteada la situación. La idea creo que queda clara. ¿Cómo? Que la idea creo que queda clara con esa primera parte, ¿no? Exacto. Creo que el tema de esta canción está vinculado de alguna manera fuertemente con temas que vos tratás en el libro y que podemos ahora retomar, porque el tema de la cultura, de las políticas culturales, ya sea a través del teatro, de la música, es una de las líneas que está en el libro. No olvido que mi primera pregunta fue, y estará abierta todavía, es ¿por qué los trabajos y los días? Pero lo dejamos para más adelante porque es muy interesante. Vayamos a este tema de la cultura, tema que fue muy marcado en la actividad y en la militancia de tu padre y que tú retomaste también como músico cuando tuviste el protagonismo que te correspondió como músico. Sí, digamos, ese tema es un tema que evidentemente surge de la bronca, ¿no? Surge de la indignación. Pensar que Vincent Van Gogh nunca le vendió un cuadro a nadie, su hermano Theo le compraba alguno y le daba una plata para que se mantuviera, y esos cuadros después valen 42 millones de dólares y se usan como reserva financiera. Un cuadro que se llama Los Girasoles. El objeto del cuadro es un girasol, una planta que persigue al sol. El cuadro es creado pura y exclusivamente con el objeto de ser visto, y tanto el girasol persiguiendo al sol como el cuadro objeto para ser visto terminan encerrados en la bóveda de un banco japonés. Entonces, aquí se nos da una paradoja tremenda con respecto a qué es lo que pretendemos, qué es el arte y para qué es el arte, qué sentido tiene. Y esto a mí me produjo mucha rabia el caso, pero porque además ya venía viviendo el caso de muchos creadores que después pasan a ser referentes, después a lo largo de la historia pasan a ser referentes, pero que mientras viven no tienen para comer. Nosotros en Uruguay tenemos varios casos. Tenemos a Eduardo Mateo, un músico que es el maestro de todos nosotros. Todos nosotros intentamos ser un poco como Mateo en algún aspecto. Murió a los 40 años en la más absoluta pobreza. Sus discos se empezaron a vender después de su muerte. Entonces, Horacio Buscaglia, un amigo y además un hombre de la cultura, director de teatro también y músico, usaba mucho una frase que no era de él, era de Pepe Guerra. Perdón, Fernando, quiero decir que Horacio Buscaglia es padre de Martín Buscaglia, que estuvo aquí en el programa mostrando su música. Sí, claro, Martín es muy amigo, fue alumno mío, Martín, y Horacio también, digo, éramos muy amigos. Horacio integraba con Susana Canciones para no dormir la siesta, que es el grupo tan importante en Uruguay de música para niños, que después haremos mención si tenemos tiempo. Pero Horacio utilizaba una frase de Pepe Guerra, uno de los olimareños, que una vez estaban charlando y el Pepe le dijo a Horacio, ¿qué sponsor la muerte? ¿No? Y Horacio usaba mucho esa frase, como diciendo, tenés que morirte para ser exitoso. Eso es una traición tremenda al objetivo de la obra que vos estás creando, ¿no? Entonces ahí se plantea todo un tema que lo hemos hablado, Jorge, algunas veces, nosotros, tú y yo, que es el tema de cómo tenemos que entender que funciona el arte en la economía de mercado, ¿no? ¿Cómo es posible que vos prendas la radio y escuches siempre lo mismo? Lo que vende, dejando de lado toda esa enorme diversidad cultural de Latinoamérica que yo mencionaba hace un rato. Es realmente tremendo, y no solo tremendo, es carísimo, carísimo. Los sistemas políticos
no se dan cuenta de lo caro que les cuesta a los países el desprecio por sus propias expresiones, que por supuesto, yo soy músico, me fascina la fusión, el entreverar las cosas. Me encanta, yo descubrí la música a través del rock and roll y sigo tocando cuando puedo la guitarra eléctrica. Y a veces hago canciones más vinculadas al folclore y a veces más rockeras. Es decir, esa fusión me parece válida y me parece que funciona muy bien. Pero me parece que no, así como hay que saber de dónde uno viene, también uno tiene que saber cuáles son las expresiones artísticas de su lugar. Porque, como dice Leo Brauer, un famoso guitarrista cubano, tiene una obra para música contemporánea que se llama La tradición se rompe, pero cuesta mucho trabajo. Ahora, Fernando, yo recuerdo que en el libro, quizás es una variante distinta a lo que estamos conversando, pero tiene alguna vinculación, al menos desde el punto de vista ético con respecto a la creación, que en una ocasión, siendo tú muy joven, habías formado una banda, la banda había tenido mucho éxito y iban a tocar a ciertos lugares y les pagaban. Tu padre y tu madre, cuando se enteran, te convocan al escritorio. ¿Nos podés explicar eso? Bueno, sí. El escritorio era el lugar de la casa donde se dirimían los conflictos, ¿no? Nos sentábamos a conversar ahí. Y claro, había un lugar, un baile era, ¿no? Es decir, en la época que tocábamos canciones rock and roll, en el Prado, el barrio donde nosotros vivíamos, que convocaba a las orquestas y tenía mucho éxito, iba muchísimo público. Entonces, distribución económica a las orquestas. Que a mis padres, al otro día, cuando yo volví, un sábado, ellos estaban durmiendo, volví a mis instrumentos, y al otro día les conté, y les pareció que ganaba un dineral con eso, ¿no? Entonces yo en el libro pongo que asistí a esa charla en el escritorio, que al día de hoy me provoca simultáneamente un ataque de risa y de llanto recordar eso, porque en realidad los músicos no ganamos ningún dineral nunca, y en ese momento fue una situación muy coyuntural que mis padres salieron al encuentro de la situación para ver si estaba en condiciones de manejarla, pero fue muy graciosa esa anécdota. Sí. Pero yo, volviendo a lo que hablábamos, ¿no? Digo, yo un poco termino el libro diciendo que, oponiendo una fuerte postura a este tema de manejar la cultura con las leyes del libre mercado. Yo termino diciendo en el libro que el hecho artístico solamente se produce en el momento de ser compartido. El arte solo existe cuando es para el otro. El hecho creativo, el arte, solo existe cuando es para el otro. Cuando yo compongo acá en mi casa una canción, eso es un hecho creativo, pero no artístico. El hecho artístico es poner a disposición de la gente la obra. Entonces, vos fijate qué cosa increíble desde el punto de vista de la construcción de una ética para la cultura. Es decir, una cosa que solo es cuando es para los demás. Es la antítesis del egoísmo el arte. Es la propuesta de la colectivización, de compartir las cosas. Y creo que eso se da de patadas con el mercado, con el hago un aviso o paso este tema en la radio hasta que se aburra la gente, y la gente cuando va a comprar porque tiene eso sonando en la oreja exclusivamente, o bastardear obras, yo qué sé, cuando hay maravillas creadas por la humanidad que de repente mueren de inanición, porque nadie les da de comer. Entonces me parece que esos temas son muy serios y afectan el desarrollo de las sociedades. No es simplemente un tema de que nos vuelve más burros individualmente, nos vuelve más burros como sociedad,
nos vuelve más inicuos, más despreocupados por el otro, más individualistas. Creo que es muy grave ese tema y que a mí me ha tocado estar dentro del sistema político tratando de trabajar en este sentido, y es muy difícil porque muchas veces te encontrás con que tenés que discutir estos temas con gente que teóricamente piensa igual que vos. ¿Me explico lo que quiero decir? Está claro. Que tiene una postura de, bueno, vamos adelante, a construcción de ciudadanía, y cuando le hablas de esto no está tan claro. Enseguida de escuchar la próxima canción tuya, nos vas a decir por qué los trabajos y los días, porque hay allí un homenaje. Y además vamos a hablar de tu música, porque se nos está yendo el tiempo. Voy a poner otra canción, entonces, y empezamos a conversar sobre por qué los trabajos y los días y sobre tu trayectoria musical. Trabajos y los días. Bueno. Entonces, Fernando. Bueno, te cuento de qué se trata ese título. Todo el mundo, o bueno, por lo menos buena parte de la gente sabrá que es el título de un poema de Hesíodo, ¿verdad? Un autor de la antigüedad griega. Sí. Y bueno, yo había compuesto, hace muchos años había compuesto un tema donde intentaba hablar de muchas cosas, ¿no? O no sé si intentaba hablar, pero era como intentaba ser muy abarcativo y hablar, bueno, en fin, de las cosas. Bueno, entonces estaba en una tremenda encrucijada con respecto al título del tema, ¿no? Entonces, uno de mis grandes amigos,
que era un gran músico uruguayo que falleció hace un tiempo atrás, Eduardo Arnoyanz. Recomiendo fuertemente que lo busquen por ahí y lo escuchen. Un tipo increíble músico, increíble autor, un gran poeta además, ese sí, un gran poeta. Le mostré el tema y le dije, a ver, Darno, ¿qué te parece? ¿Cómo se puede llamar este tema? Y entonces me dijo, y ponele los trabajos y los días. Es el nombre de un poema de Hesíodo, y los trabajos y los días es todo lo humano, ¿no? Entonces me pareció fantástica su definición, y ahí quedó. El tema se llama así, no lo tenés para pasar, pero se llama así. Y necesariamente el libro terminó llamándose así, es decir, porque el libro también pretende ser una muestra de eso, ¿no? De una serie de cosas humanas, ¿verdad? Y además el hecho de que el Darno haya sido quien sugirió el nombre fue importantísimo para mí, un hermano de Contribuyo, Fernando, con respecto al título del libro, porque creo que más allá de la relación con Hesíodo, las razones que llevó a Hesíodo a llamar Trabajos y los días, Sí. Creo que en una significación propia del libro, de tu libro, está muy claramente planteado allí esto del trabajo cotidiano, la construcción colectiva mano a mano con otros de lo que es un participar, en hacer, en todos los terrenos, ya sea en la trayectoria de tu madre, en la trayectoria de tu padre, en la trayectoria de tu familia, en tu trayectoria personal. Creo que eso está, sí, justamente el trabajo día a día, el vínculo día a día que se construye, que es difícil, que es complejo, pasando por las más diversas dificultades. Me gustaría entonces que tomando este trabajo y los días en el terreno de la música, nos hablaras de la música, porque Fernando ha escrito las letras de sus canciones, algunas de las cuales estuvimos escuchando, ha musicalizado sus textos y además ha compuesto para obras de teatro, para cine, ha integrado distintos grupos, uno de ellos quizás el que más esté cercano a tu corazón, digo yo, no lo sé si es así, puede haber otros, pero es Contraviento. Entonces me gustaría que hablaras un poco de tu experiencia musical e incluso, si te acordás de memoria, los temas que fui pasando, que nos hagas alguna evocación. Me queda un tema más que compartiste con un amigo argentino. Antes de darte la palabra, quiero decirte que han dejado saludos Lilia Rivera, Abel Pérez Rojas, Lilian Toledo, Pablo Márquez, Miguel Olivera, Leticia Díaz, Colomba Viasco, Yaugurú, el Maca, María Laura Blanco. Hay ahí un mensaje muy largo que leí, pero no pude, porque estábamos hablando de Miguel Olivera. No pude leer en su momento. Hablarnos de tu música. Primero déjame agradecer a toda esta gente y especialmente a Maca, porque Maca es el editor de este libro y además no solo es el editor de este libro, sino que Maca es un enorme artista plástico, un gran artista plástico, un gran diseñador, y la primer carátula que hizo Macachín en la época que no había elementos digitales, o sea, había que hacerlo a pulso, fue la del primer disco de Contraviento. O sea que empezamos juntos un poco con Maca en este camino, y lógicamente el libro, cuando yo lo terminé de escribir, despertó cierto interés en algunas editoriales, pero a mí me pareció que correspondía, que lo más lógico y más coherente con el contenido del libro era editarlo con Macachín. Y así lo hicimos, y bueno, y ahí está el libro, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que han hecho comentarios sobre esta participación. Ha sido un privilegio para mí. Y me podría repetir la pregunta porque me olvidé. No, la pregunta era que nos hablaras de tu música, de tu experiencia con Contraviento. Tenemos poco tiempo, estamos cerrando ya prácticamente el programa. Te voy a hablar de dos cosas que son importantísimas en mi vida. Yo digo, descubrí la música un día y descubrí
que la música, yo tengo una discusión muy grande a veces cuando nos cuesta mucho colocar a las artes en el seno de la educación, ¿no? Si nosotros tenemos un ministerio, una dirección de cultura en el ministerio y una dirección de educación, están separadas. Y muchas veces la gente de educación le cuesta un poco entender que las artes son una forma de apropiación del conocimiento como las matemáticas o como la historia, y que decodificando los lenguajes de las artes se llega a lugares que no se llega estudiando ninguna otra disciplina. Por lo tanto, una formación integral implica necesariamente el contacto con las artes, aprender a manejar esos lenguajes, hacer las elecciones que correspondan de acuerdo al mejor saber y entender de cada uno, pero tienen que estar presentes allí. Digo esto porque es una reivindicación muy fuerte y suelo hacerla en todos lados donde alguien me da la palabra. Con Contraviento fue una actividad que en realidad empezamos a los efectos de llenar un vacío. Cuando vino el golpe militar en Uruguay, muchos de los artistas que eran referentes para nosotros se fueron al exilio, desaparecieron del mapa y se produjo un enorme vacío en el terreno de la música. Y de a poquito comenzamos a intentar hacer algún show. Nosotros hicimos uno en el Circular con una banda que no se sabía muy bien. Después armamos un espectáculo que no sabíamos cómo ponerle al espectáculo, con músicos que fuimos juntando así. Y un día con Carlos García, que es el otro integrante de Contraviento que ha estado en todas las integraciones de la banda, que han sido varias, íbamos caminando por una plaza y teníamos claro que habíamos encontrado la palabra contra, queríamos que el grupo se llamara Contra, como demostrando que hacíamos las cosas a pesar de la situación de represión en la cual estábamos inmersos. Y no sabíamos cómo resolverlo hasta que de repente se levantó un viento tremendo y nos llenó los ojos de tierra y dijimos Contraviento. Y además nos permitió hacer un juego de palabras porque la cantante en aquel entonces se llamaba Mariana, era Mariana García Vigil, hermana de Federico García Vigil, un famoso director de orquesta uruguayo. Y el espectáculo se llamó Contraviento y Mariana, haciendo un juego de palabras con eso de Contraviento y Marea. Y ahí quedó el nombre y después el grupo se asumió como un grupo estable y seguimos trabajando. Durante toda la dictadura, muchas veces, parcialmente, porque íbamos a tocar a grandes espectáculos y alguno de la banda, casi todas las veces yo, pero alguna vez otro más, estábamos prohibidos, no podíamos subir al escenario. Y pasaban cosas graciosas como la que yo te contaba hoy del trompetista del cuartel, porque también una vez a Larbanoa Carrero, un dúo muy famoso, les llegó una comunicación que decía que Larbanoa no podía subir al escenario, en el Palacio Peñarol, un estadio para 5.000 personas. Entonces Carrero se subió al escenario y Larbanoa puso una silla abajo del escenario y tocó abajo del escenario, porque lo que tenía prohibido aparentemente era subirse al escenario. Esas ridiculeces pasaban en la época de la represión y también están relatadas ahí en el libro. Fernando, te leo, bueno, se me acaba de cortar, había un mensaje de Andy Fersi, excelente música, interesantes temas del libro, todo nuestro apoyo desde Chile, interesado en un ejemplar. Ese es el mensaje que recibimos, aparte de lo que te había dicho antes. Bueno, esto que te decías de Contraviento, algunos de los temas que estuvimos pasando recién eran tocados por Contraviento. Creo que la última de las canciones, no me acuerdo. Ciudad del Sur. Ciudad del Sur. Sí. Pero ¿quién la canta? Esa canción la canta Susana Bosch y Norma Galfetti. Justamente quería hacer referencia brevemente a un aspecto de mi actividad musical que yo considero muy importante. Susana Bosch, que es mi compañera, ella integró un grupo que se llamaba Canciones para no dormir la siesta, que es un grupo para niños, de música para niños, muy exitoso, no en términos de exitoso como grupo de música para niños, exitoso en general, fue uno de los grupos de más éxito en el Uruguay durante mucho tiempo, y también recomiendo mucho que busquen, hay mucho material en las redes, y
a partir de este vínculo empezamos a hacer, cuando se disolvió el grupo, yo empecé a tratar de apoyar a Susana para que sacara sus discos solistas y nos vinculamos con un gran movimiento de música infantil. Y me parece que es muy importante mencionar esto porque cuando nosotros hablamos de sectores invisibilizados, hoy que está tan en boga hablar de iniquidades y del feminismo que levanta sus banderas, los afrodescendientes, hay un sector invisibilizado en muchos países de nuestra América que es la infancia. Y me parece que es muy importante atender, muchas veces con esa frase horrible que dice los niños son el futuro, muchas veces se esconde el dejar para después su atención. Yo creo que los niños no son el futuro, los niños son el presente. Son seres humanos plenos en una etapa de su desarrollo y como tales hay que atenderlos. Gracias a esto me permitió trabajar para niños, que es una experiencia increíble, creativamente increíble, de una rigurosidad mucho más alta que lo para adultos. Los niños no son condescendientes. Los niños van a verte y si no les gustaste, se dan vuelta y se van. Y hay que tener claro que eso es muy importante. Y hemos hecho trabajos fantásticos, varios discos. Hicimos un trabajo que se llama CAIF Cantado. CAIF son los Centros de Asistencia a la Infancia y a la Familia que existen en el Uruguay. Y hicimos una gira por todo el país donde se recabaron canciones que las maestras iban componiendo y las editamos en un disco, las arreglamos, trabajamos con ellas. Editamos dos discos de Bettina Alves, una maestra del interior, que trabaja muchísimo con la música en el aula y compone maravillosamente. Y tuve el privilegio de poder producir esos discos también, además de todos los discos de Susana. Y realmente fue un trabajo que me ha enriquecido muchísimo y me parece que es muy importante que se continúe haciendo. Por suerte hay mucha gente en Uruguay trabajando en esa área. Fernando, antes de irnos, quiero poner al menos un fragmento de una canción cuya música es tuya y la letra es precisamente de un argentino que trabaja mucho con niños. Un argentino que trabaja mucho en México también. Bueno. Luis Pesetti, estás hablando de Luis Pesetti, ni más ni menos. Es un músico argentino, es un escritor argentino y músico. Tiene muchos libros publicados en España y en México, y en Argentina, por supuesto. Y bueno, esta canción surgió de un cuento que está relatado en el libro. Les recomiendo que lean el libro porque es muy interesante ver cómo surgió esta canción. Y es un trabajo que hicimos con Luis. Y bueno, se dio una cosa muy mágica, y es que yo estaba pensando en una cosa como cuando compuse la música, pero no tenía la letra y se la mandé a Luis sin decirle en lo que estaba pensando. Y Luis me devolvió una letra que es exactamente lo que yo estaba pensando, casi como... Yo tengo un compañero brasilero, Marcio Coelho, que es docente de la universidad, que da clases de semiótica y arte y eso, ¿no? Y él dice una cosa en sus clases. Dice que a una música solo se le puede poner una letra que de alguna forma ya estaba incorporada en esa música y viceversa. A un texto solo se le puede poner una música que ya estaba naturalmente incorporada a ese texto. Y creo que tiene razón. Escuchamos un poquito la canción antes de despedirnos. Dale. La bicicleta, una campera, arreglo el techo y pongo el gas. Cambio las chapas del cuartito, pinto el baño y cierro atrás. La llevo al cine un domingo o a pasear. A los gurises me les caigo con turrón. Casi me echo atrás con la pregunta:
antecedentes y experiencia en el oficio en cuestión. Pero me agrandé y entré a inventarle que por poco no me ofrezco al edificio hacerlo yo. Y se lo tragó. Me vuelvo a casa por la Rambla, saboreando el porvenir. Cuando les diga del laburo, se van a querer morir. Si hasta te ofrecen una ducha, al terminar nomás la toalla hay que llevar. Shampoo nos dan. Viste, rubia, que al final es cierto que estos cuando vienen debajo del brazo traen un pan. Vos cuida la panza y yo a la casa. Cuando cobre el primer sueldo, la mejor vos confiar. Caber va a caber. Caber va a caber. Caber va a caber. Primer sueldo, Fernando. Ha sido un gusto compartir contigo este espacio y voy a retomar las palabras de Abel Pérez Rojas, que no nos pudo acompañar hoy, que siempre al cerrar los programas pregunta: ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas, Fernando? Bueno, me llevo muchísimo. Me llevo primero el saludo de Pérez Rojas, un amigo que no conozco, mexicano, pero como tantos amigos mexicanos que no conozco, me llevo el haber intentado colaborar mínimamente en este proyecto tan lindo, que de alguna manera, proyecto cultural internacional, digo, que apuesta un poco al desarrollo y al intercambio y a intercambiar todas estas ideas, que siempre es generar un terreno fértil para crear futuro, ¿verdad? La verdad es que estoy contentísimo con los saludos que hemos recibido. Y bueno, Jorge, quedo a tu disposición para estar a las órdenes cuantas veces lo consideren necesario, si es que lo consideran necesario alguna vez. No, por supuesto, Fernando, muchísimas gracias, un gran abrazo, fue un gusto realmente compartir este tiempo contigo, esta posibilidad de comunicarnos, de intercambiar y de hacer posible que también otros amigos nos escuchen y te conozcan en particular, de modo que, gran abrazo. Muchas gracias, otro abrazo para ti enorme. Chau, chau. Chao, nos vemos.